Soy hijo de la Guerra Fría. Nací en 1947, el año del bloqueo de Berlín, y mi primer recuerdo político de importancia es tener mucho miedo cuando la crisis de los misiles cubanos de 1962. El centro de Croacia, una carretera llena de casas destruidas, coches volcados, jardines cubiertos de maleza, un puesto de control de la ONU con 2 soldados muy jóvenes tratando de imponer orden. Y de repente, 15 paramilitares serbios borrachos rodean nuestra furgoneta. El más ebrio abre la puerta, me apunta con una pistola y grita: ¡espías! En ese instante entendí lo que significaba vivir en un mundo donde la comunidad internacional apenas se sostenía unos metros más allá de un checkpoint. El resto era la ley del más fuerte. Ese momento en Pakrak fue una revelación. Ignatieff lo llama su primer encuentro con el poder de un señor de la guerra. Ahí empezó a comprender el nuevo orden mundial, un mundo en el que el nacionalismo, lejos de desaparecer con la Guerra Fría, regresaba con toda su fuerza. Nací en el 47, en plena Guerra Fría. Recuerdo el miedo durante la crisis de los misiles cubanos en el 62. Viví creyendo que el terror era lo que mantenía la paz. Pero en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, pensé, como muchos, que habíamos llegado a una nueva era. Democracia, libertad, un mundo global. Soñábamos con que el nacionalismo se había quedado atrás. Pero en realidad silbábamos en la oscuridad. Lo reprimido volvió, y su nombre es nacionalismo. Pero, ¿qué es realmente nacionalismo? Para Ignatieff es una idea política y también es un sentimiento. Políticamente dice que el mundo está dividido en naciones y que cada una tiene derecho a decidir por sí misma. Culturalmente es creer que nuestra nación es nuestra identidad principal y moralmente justifica incluso la violencia en nombre de proteger a los nuestros. Existen 2 grandes formas de nacionalismo. El cívico, donde lo que une a la gente son valores e instituciones compartidas sin importar la etnia o el color de piel. Por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Reino Unido. Y el étnico, que define a la nación por la lengua, la religión y la sangre. Fue el caso de Alemania en el siglo XIX. Este tipo suele acabar en el autoritarismo, porque se sostiene en la idea de que la mayoría étnica manda. Cuando cayó el Imperio Soviético, cientos de pueblos quedaron a la deriva, sin tradición democrática. Resolvían sus diferencias con violencia. Y en medio del caos, una pregunta simple dominaba: ¿quién nos va a proteger? El nacionalismo étnico tenía la respuesta más fácil: confía solo en los tuyos. La pertenencia, entonces, no era solo un sentimiento, era, sobre todo, la búsqueda de seguridad. Uno pertenece al lugar donde está protegido, pero también donde se siente comprendido, donde se habla el mismo idioma sin necesidad de explicaciones. Lo ocurrido en Bosnia debe hacer reflexionar. Es demasiado obvio que el cosmopolitismo es un privilegio de aquellos que pueden dar por garantizado un Estado-nación seguro. El orden en las grandes ciudades cosmopolitas, como lo pueden ser Londres, Los Ángeles, Nueva York o París, depende críticamente de la capacidad del Estado-nación para imponer normas. Cuando ese orden se rompe, como en los disturbios de Los Ángeles de 1992, las ciudades civilizadas pueden sucumbir al conflicto étnico. Por todo esto, me declaro un nacionalista cívico. Creo en la necesidad de las naciones y en el deber de los ciudadanos de defender su capacidad para ofrecer la protección y los derechos que hacen posibles las vidas cosmopolitas. El desdén cosmopolita hacia la lucha de otros pueblos por un Estado-nación es, a su juicio, un error, ya que solo buscan el privilegio que los cosmopolitas ya disfrutan. El postnacionalismo es quizás el último refugio del cosmopolita. Por eso Ignatieff defiende el nacionalismo cívico, no como una nostalgia, sino como una necesidad. Un Estado fuerte, democrático, que garantice seguridad y derechos. Es la base sobre la que incluso las vidas más globales pueden sostenerse. Para comprender esta realidad, viajé a 6 lugares. A Yugoslavia, para ver cómo los vecinos se convirtieron en enemigos. A Alemania, donde el pasado étnico todavía compite con el futuro cívico. A Ucrania, para explorar la identidad de una superpotencia recién nacida. A Quebec, un nacionalismo dentro de una democracia. Al Kurdistán, un pueblo sin Estado. Y finalmente, al Reino Unido, para observar cómo incluso allí
nadie está realmente más allá de la nación. Su viaje nos deja una idea poderosa. El nacionalismo no es solo una cosa, es múltiple, contradictorio y sigue siendo uno de los motores principales de la historia contemporánea. There are a lot of people who think an illiberal democracy is a contradiction in terms. You can't have a democracy unless it's liberal. And by liberal, I don't mean capital L liberal, permissive, relativist. I don't mean people like me, right? Liberal means something technical. It means you've got courts, you've got a right of appeal, you've got constitutional rights, you've got a free press. That's what liberal democracy means. And a lot of people nowadays in the 21st century think democracy simply means majority rule. It simply means elections. And I think the right way to think about democracy is it is majority rule, certainly. It's a free election, certainly. But it's also independent judiciary, a free press, regulatory agencies that are not captured by big corporations. It means a lot of things to keep us free.